Hay leyes que gobiernan el respeto humano que ningún libro de autoayuda te revelará jamás, normas invisibles que determinan tu posición en la jerarquía social antes incluso de que pronuncies una palabra, antes de que actúes, antes de que siquiera lo notes. Maquiavelo comprendió hace siglos lo que la mayoría aún ignora. El respeto no se mendiga, no se suplica, no se conquista con bondad ingenua ni con discursos moralizantes. El respeto se impone a través de leyes oscuras, mecanismos psicológicos tan antiguos como la naturaleza humana misma, fuerzas que operan en las sombras de cada interacción, decidiendo silenciosamente quién merece deferencia y quién será pisoteado sin contemplación. Estas leyes no aparecen escritas en ningún tratado contemporáneo, porque la sociedad prefiere vivir en la ilusión reconfortante de que todos somos iguales, de que el respeto se distribuye democráticamente, cuando la realidad cruda es que existe una arquitectura invisible de poder que separa a quienes son respetados de quienes son despreciados. La mayoría camina por la vida creyendo que el respeto llegará naturalmente si son suficientemente amables, si trabajan lo suficientemente duro, si sonríen lo suficiente, sin comprender que están jugando un juego cuyas reglas desconocen por completo. Maquiavelo advertía que es mejor ser temido que amado si no se pueden tener ambas cosas, porque el amor depende del capricho ajeno, mientras que el temor reverencial depende del príncipe mismo. Esta verdad incómoda revela que el respeto auténtico nace del reconocimiento de tu capacidad, de tu voluntad inquebrantable, de esa cualidad intangible que hace que otros instintivamente ajusten su comportamiento cuando entras en una habitación. No se trata de arrogancia superficial ni de poses vacías, sino de comprender los mecanismos profundos que activan en la mente humana la necesidad de respetar, de inclinarse ante quien domina estas leyes invisibles. Observa a tu alrededor y verás la evidencia en cada interacción. Hay personas que entran en un espacio y automáticamente alteran la energía, que hablan y todos escuchan, que exigen sin pedir y reciben sin suplicar. Otros, en cambio, pueden gritar sus opiniones sin que nadie les preste atención verdadera. Pueden trabajar incansablemente sin que se reconozca su esfuerzo. Pueden existir en las periferias de la relevancia social sin entender jamás por qué. La diferencia no radica en la suerte ni en las circunstancias externas, sino en el dominio inconsciente o consciente de esas leyes oscuras que Maquiavelo identificó al observar las cortes renacentistas, los campos de batalla, las intrigas palaciegas donde el respeto significaba supervivencia y el desprecio equivalía a destrucción. Estas mismas leyes operan hoy con idéntica fuerza en tus relaciones personales, en tu ambiente laboral, en cada negociación tácita que realizas cuando interactúas con otro ser humano. Lo más perturbador de estas leyes es que funcionan incluso cuando no las conoces, especialmente cuando no las conoces, porque tu ignorancia te convierte en su víctima perfecta. Maquiavelo no escribió para los ingenuos que prefieren creer en fantasías reconfortantes sobre la naturaleza humana, sino para aquellos lo suficientemente valientes como para mirar directamente al abismo de lo que realmente somos. El florentino entendió que los seres humanos respetan la fuerza, la capacidad, la determinación inquebrantable, no por crueldad, sino porque así está diseñada nuestra naturaleza más primitiva. Siglos de civilización han apenas barnizado estos instintos con una capa delgada de cortesía social, pero en momentos de verdad, cuando las máscaras caen, todos respondemos a las mismas señales ancestrales que determinaban jerarquías en las primeras tribus humanas.
Hoy descubrirás esas leyes que han permanecido ocultas deliberadamente, esos principios que separan a quienes navegan la vida con dignidad y autoridad natural, de quienes la atraviesan en perpetua súplica por reconocimiento. No esperes consejos reconfortantes ni motivación vacía, porque Maquiavelo no ofrecía consuelo, sino verdad desnuda, instrumentos reales de poder para quienes tienen el coraje de empuñarlos. Estas leyes transformarán radicalmente tu comprensión de cada interacción humana, de cada dinámica de poder que experimentas diariamente, revelándote que el respeto nunca fue cuestión de merecimiento moral, sino de dominio estratégico, de comprensión profunda de la naturaleza humana en su expresión más cruda y auténtica. La primera ley oscura que gobierna el respeto humano es la ley de la percepción sobre la realidad. No importa quién eres realmente, sino quién pareces ser en la mente de los demás. Maquiavelo observó que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar la verdad. Esta distinción crucial revela que el respeto se construye primero en el territorio de las apariencias, en ese espacio psicológico donde las personas forman juicios instantáneos basados en señales superficiales mucho antes de conocer tu esencia verdadera. No se trata de fingir ser quien no eres, sino de comprender que la imagen que proyectas funciona como un escudo o como una invitación al desprecio, y que controlar conscientemente esa proyección es el primer acto de poder genuino. Cuando entras en cualquier espacio social, los presentes realizan evaluaciones instantáneas en fracciones de segundo, procesando tu postura, tu mirada, tu vestimenta, el ritmo de tus movimientos, el tono de tu voz, construyendo una narrativa completa sobre tu posición en la jerarquía antes de que intercambien una sola palabra significativa. Maquiavelo entendía que esta evaluación primitiva determina todo lo que sigue, porque una vez establecida la primera impresión de debilidad o fortaleza, cada acción posterior se interpreta a través de ese filtro inicial. Si proyectas incertidumbre en esos primeros momentos críticos, cada palabra que pronuncies después será escuchada con menos peso, cada opinión será cuestionada con más facilidad, cada acción será observada con escepticismo, porque ya estableciste inconscientemente tu posición subordinada en la dinámica grupal. La crueldad de esta ley radica en su automaticidad. Las personas no deciden conscientemente respetarte menos por tu lenguaje corporal inseguro o tu voz titubeante. Simplemente lo hacen porque sus cerebros están programados para identificar jerarquías mediante estas señales. El florentino advertía que un príncipe debe parecer todo compasión, todo fe, todo integridad, todo humanidad, todo religión, siendo esta última apariencia la más necesaria. Esto no es hipocresía, sino comprensión profunda de que los seres humanos necesitan símbolos externos para procesar realidades internas, que la majestad invisible debe hacerse visible a través de manifestaciones concretas que todos puedan interpretar sin ambigüedad. Tu capacidad real importa, pero solo después de que tu apariencia de capacidad haya abierto la puerta al reconocimiento. Considera cómo esta ley opera en tu vida cotidiana. Dos personas con idéntica competencia profesional reciben tratamientos radicalmente diferentes porque una proyecta autoridad natural, mientras la otra proyecta necesidad de aprobación. Maquiavelo no inventó esta realidad, simplemente tuvo el coraje de nombrarla sin las distorsiones moralizantes que la mayoría prefiere. El respeto fluye hacia quien parece merecer respeto, creando un círculo virtuoso donde la apariencia de valor genera trato diferencial que a su vez refuerza la apariencia de valor. Inversamente, quien proyecta inseguridad recibe confirmación constante de su posición inferior,
atrapado en un círculo vicioso que se autorrefuerza con cada interacción humillante que su propia energía invita. La aplicación práctica de esta primera ley exige vigilancia constante sobre las señales que emites. Tu postura debe comunicar derecho a ocupar espacio. Tu mirada debe sostener contacto sin desviarse en sumisión automática. Tu voz debe resonar con la certeza de quien no suplica ser escuchado. Maquiavelo sabía que estos ajustes no son superficiales, sino fundamentales, porque alteran la arquitectura psicológica de cada interacción antes de que el contenido racional siquiera entre en juego. No estás manipulando, sino alineando tu presentación externa con tu valor interno, cerrando la brecha que invita al desprecio cuando existe discrepancia entre lo que eres y lo que proyectas ser. La resistencia a esta ley surge típicamente de la creencia ingenua de que las personas deberían descubrir tu valor verdadero independientemente de cómo te presentas. Pero Maquiavelo demolería esta fantasía recordándote que los hombres son simples y obedecen tanto a las necesidades presentes que quien engaña siempre encontrará quien se deje engañar. No se trata de engaño, sino de comunicación estratégica. Si tu valor permanece invisible porque tus señales externas contradicen tu sustancia interna, la culpa no es del mundo, sino tuya, por fallar en el arte elemental de la presentación. El respeto comienza en la superficie, porque la mayoría nunca profundiza más allá de ella, y quienes dominan esta verdad operan en un plano de realidad diferente al de quienes la niegan con indignación moral. Finalmente, esta primera ley te revela que tienes más control sobre el respeto que recibes de lo que creías, pero también más responsabilidad. Cada vez que permites que tu energía se desplome en presencia de otros, cada vez que tu voz se quiebra buscando aprobación, cada vez que tu postura se encoge anticipando rechazo, estás activando conscientemente los mecanismos que garantizan el desprecio que tanto temes. Maquiavelo te daría esta verdad sin consuelo. El mundo te trata exactamente como le enseñas a tratarte a través de las señales que transmites. Y cambiar ese trato requiere primero cambiar radicalmente las señales que envías, transformando tu presentación externa hasta que refleje la dignidad interna que reclamas merecer. La segunda ley oscura del respeto reside en el dominio de la escasez estratégica. Aquello que está siempre disponible pierde valor automáticamente en la percepción humana. Maquiavelo observó que los hombres aprecian menos lo que poseen sin esfuerzo y veneran lo que deben conquistar, porque la naturaleza humana asigna valor proporcional a la dificultad de obtención. Esta ley cruel revela que tu accesibilidad constante no genera gratitud, sino desprecio, que tu disponibilidad perpetua para los demás comunica desesperación por aceptación, que responder inmediatamente a cada llamada, aceptar cada invitación, estar siempre presente cuando te necesitan, destruye sistemáticamente el respeto que tanto anhelas recibir. El príncipe sabio controla su presencia como un recurso estratégico, comprendiendo que la ausencia calculada incrementa el deseo, mientras que la omnipresencia genera indiferencia. Cuando te vuelves predecible en tu disponibilidad, cuando todos saben que siempre responderás, siempre ayudarás, siempre estarás ahí sin importar cómo te traten, has eliminado toda tensión psicológica que mantiene vivo el interés humano. Maquiavelo entendía que las personas valoran lo que podrían perder, no lo que poseen con certeza absoluta, porque la posibilidad de pérdida activa mecanismos de apreciación que la seguridad total anestesia completamente. Tu presencia constante se convierte en el telón de fondo invisible sobre el cual otros construyen sus vidas sin reconocer tu existencia, exactamente como no notas el aire que respiras hasta que falta.
Esta invisibilidad nacida de la hipervisibilidad es la paradoja que destruye el respeto de quien busca desesperadamente ganarlo mediante disponibilidad total. La aplicación de esta ley requiere valentía para crear vacío donde antes ofrecías plenitud. Dejar mensajes sin responder durante horas, declinar invitaciones ocasionalmente sin explicaciones elaboradas, establecer límites claros sobre tu tiempo y energía sin disculpas. Maquiavelo advertía que es necesario ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Y la escasez estratégica es el arte del zorro aplicado a las relaciones humanas. No se trata de juegos manipulativos, sino de reconocer que cuando entregas todo sin reservas, no dejas espacio para que el otro desee, para que se pregunte, para que valore lo que tienes para ofrecer. El deseo nace en la distancia, en la incertidumbre, en la posibilidad de que podrías elegir no estar disponible. Observa cómo esta ley opera en las dinámicas de poder reales. Las personas que respetas profundamente probablemente no están siempre disponibles para ti. Sus respuestas llegan cuando ellos deciden. Su tiempo es claramente valioso porque lo protegen celosamente. Inversamente, quienes pierden tu respeto son típicamente aquellos que se apresuran a responder tus mensajes insignificantes, que reorganizan sus vidas alrededor de tus caprichos, que nunca dicen no porque temen tu rechazo más que valoran su propio tiempo. Maquiavelo no inventó esta crueldad, sino que la identificó en la naturaleza humana tal como existe, sin las mentiras piadosas que la sociedad construye para ocultar verdades incómodas sobre cómo realmente funcionamos. La resistencia a esta segunda ley surge del miedo profundo a ser olvidado, a que tu ausencia no sea notada, a que si no estás constantemente disponible, serás reemplazado fácilmente. Pero Maquiavelo demolería este temor mostrándote que sucede exactamente lo opuesto. Cuando estás siempre presente, garantizas ser ignorado. Mientras que tu ausencia estratégica obliga a otros a confrontar el vacío que dejas, a reconocer el valor de lo que daban por sentado. Las personas no aprecian las bendiciones constantes, sino las que podrían perder. No valoran la luz perpetua, sino la que podría apagarse. Tu escasez calculada no es crueldad, sino el único antídoto contra la inevitable devaluación que sufre todo lo que se ofrece sin límites ni condiciones. Implementar esta ley requiere disciplina para resistir el impulso de llenar cada silencio, de responder cada solicitud, de demostrar tu valor mediante disponibilidad constante. Maquiavelo te recordaría que los hombres tienen menos consideración en ofender a uno que se hace amar que a uno que se hace temer, porque el amor se sostiene por un vínculo de obligación que, siendo los hombres malvados, se rompe en cada ocasión de utilidad propia. La escasez estratégica no busca hacerte temer, sino respetarte, creando esa distancia psicológica necesaria donde el otro debe esforzarse por tu atención, donde tu presencia se convierte en privilegio y no en derecho asumido. Cuando controlas tu accesibilidad, recuperas el poder que entregaste inconscientemente al estar siempre disponible para quienes nunca valoraron ese regalo. Finalmente, esta segunda ley te libera de la esclavitud de la aprobación constante al mostrarte que intentar complacer a todos garantiza el respeto de ninguno. Maquiavelo sabía que el príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la circunstancia lo requiere. Y aplicado a las relaciones cotidianas, esto significa aprender a decir no, a priorizar tu tiempo, a crear escasez donde antes había abundancia devaluada. El respeto auténtico nace cuando otros reconocen que tu presencia es elección y no necesidad, que tu disponibilidad es regalo y no obligación, que podrías fácilmente retirar lo que tan libremente ofreces si no es valorado apropiadamente.
Esta comprensión transforma radicalmente la dinámica de poder en cada relación, reposicionándote de suplicante perpetuo a fuente valiosa de algo que otros deben esforzarse por merecer. La tercera ley oscura que gobierna el respeto humano es la ley del dominio emocional. Quien controla sus reacciones, controla la interacción, mientras que quien estalla emocionalmente entrega el poder instantáneamente. Maquiavelo comprendió que las pasiones descontroladas son las cadenas invisibles que otros pueden manipular, que mostrar tus heridas emocionales es dibujar un mapa para quienes buscan destruirte, que el dominio sobre ti mismo es la única soberanía verdadera en un mundo donde todos intentan provocarte para exponerte. Esta ley cruel revela que cada vez que reaccionas visceralmente a una provocación, cada vez que tu rostro traiciona tu irritación, cada vez que tu voz se eleva en frustración descontrolada, has perdido la batalla del respeto antes de que comience, porque demostraste que pueden moverte, manipularte, controlarte mediante la simple aplicación de presión en tus puntos vulnerables. Los seres humanos evalúan constantemente la estabilidad emocional de quienes los rodean, buscando inconscientemente a aquellos que permanecen serenos bajo presión, porque la serenidad señala poder, mientras que la reactividad señala debilidad. Maquiavelo advertía que los hombres deben ser acariciados o destruidos, porque se vengan de las ofensas leves, mientras que de las graves no pueden. Por lo tanto, la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que no se tema su venganza. Aplicado al dominio emocional, esto significa que quien te provoca está evaluando tu capacidad de respuesta, y si explotas ante provocaciones menores, has revelado que eres vulnerable, manipulable, incapaz del control necesario para infligir verdadero daño estratégico. Tu explosión emocional es tu confesión de impotencia, tu admisión de que no posees los recursos internos para responder con la frialdad calculada que inspira temor reverencial. La crueldad de esta tercera ley radica en su naturaleza de prueba constante. Las personas probarán tus límites emocionales precisamente para determinar si mereces respeto o puedes ser explotado sin consecuencias significativas. Cuando mantienes compostura ante ataques que harían explotar a otros, cuando respondes con calma gélida donde se esperaba furia, cuando tu rostro permanece impasible ante provocaciones diseñadas para quebrarte, estás comunicando una verdad aterradora sobre ti mismo, que posees profundidades de control que sugieren capacidades igual de profundas para la venganza calculada cuando decidas desplegarlas. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no se demuestra mediante explosiones dramáticas, sino mediante la capacidad de soportar enormes presiones sin quebrarse, sugiriendo reservas internas que otros solo pueden imaginar con inquietud. Observa las dinámicas de respeto en tu entorno y verás esta ley operando sin excepciones. Las personas que respetas profundamente probablemente no pierden el control emocional fácilmente, no se desmoronan ante contratiempos, no explotan en rabia impotente cuando las cosas salen mal. Su ecuanimidad no es frialdad, sino fortaleza. La evidencia visible de una arquitectura interna tan sólida que las tormentas externas no pueden derribarla. Inversamente, quienes pierden tu respeto son típicamente aquellos cuyas emociones los dominan visiblemente, que gritan cuando deberían hablar, que lloran cuando deberían calcular, que colapsan cuando deberían resistir. Maquiavelo no juzgaba moralmente estas reacciones, sino que señalaba sus consecuencias inevitables. En el teatro del poder humano, la primera persona que pierde el control ha perdido todo. La aplicación práctica de esta ley requiere trabajo interno profundo antes de manifestarse externamente.
Debes identificar qué provocaciones específicas te hacen perder compostura, qué palabras o situaciones activan tus defensas primitivas, qué heridas internas permanecen tan sensibles que cualquiera puede presionarlas para desestabilizarte. Maquiavelo te recordaría que conocer al enemigo y conocerte a ti mismo es el camino hacia 100 victorias sin peligro. Y en este caso el enemigo es la versión reactiva de ti mismo que entrega poder cada vez que toma el control. Tu tarea es construir el espacio interno entre estímulo y respuesta. Ese intervalo sagrado donde eliges conscientemente cómo reaccionar en lugar de estallar automáticamente según patrones emocionales que otros pueden predecir y manipular. La resistencia a esta tercera ley surge del malentendido de que reprimir emociones es dañino, pero Maquiavelo distinguiría entre represión neurótica y dominio estratégico. No se trata de negar lo que sientes, sino de controlar cómo y cuándo manifiestas lo que sientes, reconociendo que tus emociones crudas son información valiosa para ti, pero armas peligrosas en manos ajenas si las expones indiscriminadamente. Cuando alguien sabe exactamente qué botones presionar para hacerte explotar, cuando pueden predecir y provocar tus reacciones emocionales, te han convertido en un instrumento que tocan a voluntad. Tu dominio emocional no es insensibilidad, sino soberanía. La recuperación del control sobre tu propio territorio psicológico que habías entregado a cualquiera que supiera provocarte. Finalmente, esta ley te revela una verdad liberadora. El respeto que tanto buscas no llegará mediante demostraciones emocionales de cuánto te importa la aprobación ajena, sino mediante la demostración fría de que mantienes control absoluto sobre ti mismo independientemente de las circunstancias externas. Maquiavelo sabía que el príncipe debe ser imitador de la zorra y el león, porque el león no se defiende de las trampas y la zorra no se defiende de los lobos, y el dominio emocional es el arte de la zorra aplicado a las provocaciones humanas. Cuando otros comprenden que no pueden moverte emocionalmente, que sus provocaciones rebotan contra una superficie impenetrable, que tu serenidad sugiere profundidades de fortaleza interna que solo un tonto intentaría probar más allá. El respeto fluye naturalmente porque has demostrado la cualidad más intimidante de todas, el dominio total sobre ti mismo que sugiere capacidad equivalente para dominar a otros cuando elijas ejercerlo. La cuarta ley oscura del respeto habita en el territorio de las consecuencias demostrables. Las personas respetan no tus palabras, sino tu voluntad comprobada de imponer consecuencias cuando se cruzan tus límites. Maquiavelo entendió que las amenazas vacías generan desprecio, mientras que las acciones ejecutadas sin advertencia previa generan temor reverencial, porque los seres humanos aprenden mediante dolor y no mediante discursos sobre cómo deberían comportarse. Esta ley brutal revela que cada vez que adviertes sobre consecuencias que nunca implementas, cada vez que estableces límites que permites sean violados sin respuesta, cada vez que hablas de lo que harás sin hacerlo jamás, estás entrenando activamente a otros para que te falten el respeto, enseñándoles mediante tu inacción que tus palabras son ruido insignificante sin peso real en el mundo físico de las acciones y consecuencias. El respeto auténtico nace cuando otros comprenden visceralmente que sus acciones tienen consecuencias reales en su relación contigo, que cruzar tus límites no genera sermones, sino alejamiento inmediato, que abusar de tu generosidad no produce más oportunidades, sino el retiro permanente de tu presencia.
Maquiavelo advertía que los hombres olvidan más pronto la muerte del padre que la pérdida del patrimonio, señalando que las personas responden a pérdidas tangibles y no a principios abstractos. Aplicado al respeto cotidiano, esto significa que alguien no modificará su comportamiento porque le expliques cómo te hace sentir, pero sí lo modificará cuando experimente directamente la pérdida de algo que valoraba en ti. Tu disposición a imponer esa pérdida sin vacilación es lo que separa el respeto auténtico del desprecio disfrazado de cortesía superficial. La crueldad de esta cuarta ley radica en que transforma cada interacción en una evaluación de tu voluntad. Cuando alguien te falta el respeto, está preguntando implícitamente si tienes el coraje de hacer algo al respecto. Y tu respuesta determina todo el futuro de esa relación. Maquiavelo sabía que es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse, porque la acción revela carácter, mientras que la inacción revela debilidad disfrazada de prudencia. Cuando toleras faltas de respeto menores sin consecuencias, estás autorizando faltas de respeto mayores progresivamente, porque has demostrado que tu umbral de tolerancia no tiene límites reales más allá de palabras vacías que nadie toma en serio. El respeto se erosiona gradualmente mediante 1000 pequeñas transgresiones no castigadas, hasta que un día despiertas en relaciones donde tu dignidad es rutinariamente pisoteada por personas que aprendieron de ti que podían hacerlo sin costo. Observa cómo opera esta ley en las jerarquías sociales reales. Las personas verdaderamente respetadas no necesitan amenazar constantemente, porque todos saben que cumplirán sus palabras. Su historial de acciones pasadas habla más fuerte que cualquier advertencia presente. Inversamente, quienes carecen de respeto son típicamente aquellos que amenazan frecuentemente, pero actúan raramente, que establecen ultimátums que nunca cumplen, que dibujan líneas en la arena que permiten sean cruzadas repetidamente sin consecuencias reales. Maquiavelo te mostraría que esta diferencia no es cuestión de personalidad, sino de comprensión. Los respetados entienden que las consecuencias deben ser ciertas e inmediatas, mientras que los despreciados aún creen que las palabras solas pueden modificar comportamientos sin el refuerzo doloroso de la pérdida tangible. La aplicación práctica de esta ley exige valentía para actuar cuando cada fibra de tu socialización te dice que des otra oportunidad, que expliques una vez más, que intentes hacer entender mediante palabras lo que solo las consecuencias pueden enseñar. Maquiavelo advertía que quien busca engañar siempre encontrará quien se deje engañar. Y esto aplica especialmente a engañarte a ti mismo, pensando que la próxima advertencia finalmente funcionará cuando las 20 anteriores fracasaron. Tu tarea es identificar tus límites no negociables y defenderlos mediante retiro inmediato de tu energía, tiempo o presencia cuando son violados, sin explicaciones elaboradas, sin segundas oportunidades automáticas, sin el teatro dramático de amenazas que anuncian acciones que nunca ejecutas. Las consecuencias reales llegan silenciosamente, sin fanfarria, pero con la certeza absoluta de su implementación. La resistencia a esta cuarta ley surge del miedo a ser percibido como duro o cruel, pero Maquiavelo demolería esta preocupación, recordándote que es mucho mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. El respeto auténtico contiene siempre un elemento de temor saludable, el conocimiento de que abusar de tu generosidad o cruzar tus límites conlleva pérdidas reales que el transgresor debe asumir. Este no es temor al daño físico, sino algo más poderoso. El temor a perder acceso a tu presencia, a tus recursos, a tu energía,
a todo lo valioso que ofreces, pero que puedes retirar instantáneamente cuando se abusa de ello. Quienes te respetan verdaderamente no lo hacen solo por afecto, sino porque comprenden visceralmente que su comportamiento tiene consecuencias directas en la ecuación de la relación. Finalmente, esta ley te libera de la prisión del resentimiento que nace de tolerar repetidamente comportamientos que detestas. Cuando implementas consecuencias claras para las transgresiones, o las personas modifican su comportamiento y la relación mejora, o se alejan y tu vida mejora por su ausencia. Maquiavelo sabía que los hombres deben ser conquistados con beneficios o eliminados completamente, porque las ofensas medianas generan enemigos que tienen poder para vengarse. Aplicado al respeto cotidiano, esto significa que tolerar faltas de respeto sin consecuencias es el peor escenario posible. Ni conquistas mediante generosidad, ni eliminas mediante alejamiento. Simplemente perpetúas una dinámica tóxica donde tu dignidad se erosiona progresivamente. Tu voluntad de imponer consecuencias reales no es crueldad, sino el único camino hacia relaciones genuinamente respetuosas, donde tu valor es reconocido, porque has demostrado que lo defenderás sin vacilación cuando sea necesario. La quinta ley oscura que determina el respeto reside en el dominio de la narrativa. Quien controla cómo se cuenta su historia, controla cómo es percibido y tratado. Maquiavelo comprendió que la realidad objetiva importa infinitamente menos que la interpretación dominante de esa realidad, que los hechos desnudos son arcilla sin forma hasta que alguien los moldea en narrativa coherente, que permitir que otros definan quién eres es entregar voluntariamente el poder más fundamental de todos. Esta ley revela que cada vez que permites que se difunda una versión de los acontecimientos que te pinta como débil, culpable o inferior sin contranarrarla estratégicamente, cada vez que aceptas pasivamente la interpretación ajena de tu comportamiento, cada vez que dejas que otros escriban el guión de tu personaje en la historia colectiva, estás colaborando activamente en tu propia destrucción reputacional y en la erosión sistemática del respeto que podrías comandar. Los seres humanos no responden a la verdad, sino a las narrativas convincentes sobre la verdad, porque nuestros cerebros procesan información mediante historias y no mediante datos desconectados. Maquiavelo advertía que el vulgo siempre se deja llevar por las apariencias y el resultado final, y el mundo está compuesto de vulgo. Esta observación brutal significa que la mayoría de las personas formará opiniones sobre ti basándose no en investigación cuidadosa de los hechos, sino en la versión más convincente, más repetida, más emocionalmente resonante de tu historia que escuchan. Si esa versión es contada por tus detractores, mientras tú permaneces en silencio, creyendo ingenuamente que la verdad se defenderá sola, has perdido la batalla del respeto en el único campo que realmente importa, la percepción colectiva que determina cómo te tratan. La crueldad de esta quinta ley radica en su injusticia fundamental. Puedes ser completamente inocente de las acusaciones contra ti y aún así ser destruido si la narrativa dominante te pinta como culpable, porque las personas actúan según lo que creen y no según lo que es. Maquiavelo sabía que todos ven lo que pareces ser. Pocos sienten lo que eres, y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de los muchos que tienen la majestad del Estado que los defiende. Aplicado al respeto cotidiano, esto significa que tu círculo social, tu ambiente laboral, tus redes operarán según la narrativa consensuada sobre quién eres. Y si has permitido que esa narrativa sea construida por voces hostiles sin jamás defender tu versión, descubrirás que incluso hechos objetivos a tu favor serán ignorados
porque contradicen la historia que todos ya aceptaron como verdadera. Observa cómo esta ley opera en las batallas reputacionales. Las personas respetadas controlan activamente su narrativa, corrigiendo interpretaciones erróneas inmediatamente, estableciendo su versión de los acontecimientos antes de que versiones alternativas se solidifiquen, defendiendo su reputación con la ferocidad que merece, porque comprenden que la reputación es el activo más valioso en el mercado del respeto humano. Inversamente, quienes sufren falta de respeto crónica frecuentemente son personas que permitieron que otros escribieran sus historias, que nunca defendieron su versión por miedo a parecer defensivos, que creyeron la mentira piadosa de que la verdad siempre prevalece cuando la historia humana demuestra exactamente lo opuesto. Maquiavelo te mostraría que en el territorio de las percepciones humanas, la narrativa mejor contada derrota a la verdad mal defendida cada vez sin excepción. La aplicación práctica de esta ley requiere vigilancia constante sobre cómo eres discutido en tu ausencia y disposición inmediata para contranarrar interpretaciones que distorsionan tu carácter o acciones. Maquiavelo advertía que las ofensas deben hacerse todas juntas para que, al ser saboreadas menos tiempo, ofendan menos, pero los beneficios deben hacerse poco a poco para que se saboreen mejor. Aplicado a la narrativa personal, esto significa que debes corregir malinterpretaciones rápida y decisivamente, sin permitir que se acumulen en un consenso solidificado, mientras construyes tu reputación positiva mediante acciones consistentes que refuerzan la historia que quieres que se cuente sobre ti. No estás inventando ficción, sino asegurando que la versión verdadera de tu historia sea la que prevalezca en lugar de versiones distorsionadas que benefician a otros a tu costo. La resistencia a esta quinta ley surge de la creencia de que defenderse activamente es señal de inseguridad. Pero Maquiavelo destruiría este malentendido mostrándote que el príncipe que permite que su reputación sea manchada sin respuesta no está demostrando confianza, sino abdicando el poder. Tu silencio ante narrativas dañinas no se interpreta como dignidad superior, sino como incapacidad para defenderte, como admisión tácita de que las acusaciones deben tener algún fundamento si ni siquiera intentas refutarlas. El mundo no está poblado de investigadores objetivos que descubrirán la verdad, independientemente de las narrativas dominantes. Está poblado de personas ocupadas que adoptarán la versión más conveniente o más repetida de tu historia sin verificación adicional. Finalmente, esta ley te revela que tienes responsabilidad activa en cómo eres percibido, que no puedes tercerizar la protección de tu reputación a las buenas intenciones ajenas o a la justicia kármica del universo. Maquiavelo sabía que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad. Y el control de tu narrativa personal es precisamente esa mitad gobernable que determina si vives respetado o despreciado. Cuando asumes el rol activo de narrador principal de tu historia, cuando corriges interpretaciones erróneas con la misma energía que defenderías posesiones físicas valiosas, cuando construyes deliberadamente la reputación que quieres poseer mediante acciones consistentes y comunicación estratégica, recuperas el poder que entregaste al permanecer en silencio mientras otros definían quién eres. El respeto fluye hacia quienes controlan sus narrativas, porque ese control demuestra exactamente el tipo de agencia personal que inspira respeto en primer lugar. La sexta ley oscura del respeto opera en el territorio de las alianzas estratégicas. Con quién te asocias determina cómo te perciben tanto o más que tus propias acciones aisladas. Maquiavelo entendió que los hombres
Juzgan tu carácter por la compañía que mantienes, porque asumen correctamente que te asocias con quienes reflejan tus valores, tu nivel, tu dignidad. Esta ley brutal revela que cada vez que toleras en tu círculo íntimo a personas que carecen de respeto, cada vez que te asocias públicamente con individuos cuestionables por lealtad malentendida o incapacidad de establecer estándares, cada vez que permites que mediocres compartan tu espacio social porque temes la soledad, estás contaminando activamente tu propia reputación y entrenando a otros para que te categoricen según la categoría más baja de tus asociaciones, no la más alta. Los seres humanos utilizan heurísticas mentales para procesar información compleja rápidamente, y una de las más poderosas es la inferencia por asociación. Si te rodeas de perdedores, debe ser porque eres uno de ellos. Si tus amigos carecen de integridad, probablemente tú también. Si toleras comportamientos despreciables en tu círculo, revelas tu propio estándar despreciable. Maquiavelo advertía que el primer modo de evaluar la inteligencia de un señor es examinar a los hombres que tiene alrededor, porque cuando son competentes y fieles, se puede siempre considerarlo sabio. Esta evaluación funciona inversamente con igual poder. Cuando estás rodeado de incompetentes o traidores, todos asumen que tu juicio es deficiente, que tu valor es cuestionable, que mereces exactamente el nivel de respeto correspondiente a la calidad de compañía que has elegido aceptar. La crueldad de esta sexta ley radica en su carácter transitivo. Las reputaciones se contagian mediante proximidad, y la asociación cercana con personas despreciadas te marcará inevitablemente con ese mismo desprecio, sin importar cuán diferente seas realmente de ellas. Maquiavelo sabía que en el mundo de las apariencias, que es el mundo real del poder social, la proximidad implica similitud, la asociación sugiere aprobación, la tolerancia señala complicidad. Cuando permites que tu nombre aparezca junto a nombres cuestionables, cuando tu imagen se mezcla con imágenes problemáticas, cuando tu presencia valida presencias que otros evitan, estás participando activamente en la erosión de tu capital social, porque las personas categorizarán automáticamente todo el grupo según su miembro más cuestionable. Observa las dinámicas de respeto en jerarquías reales. Las personas verdaderamente respetadas son selectivas hasta el punto de parecer elitistas sobre quién accede a su círculo íntimo, protegiendo ferozmente su asociación como el activo valioso que es. Sus círculos sociales funcionan como sellos de aprobación mutuos, donde cada miembro eleva a los demás mediante la calidad reconocida de todos. Inversamente, quienes sufren falta de respeto frecuentemente se rodean de cualquiera que los acepte, bajando constantemente sus estándares de asociación por miedo a la soledad, sin comprender que esa soledad temporal sería infinitamente preferible a la destrucción reputacional permanente que viene de asociaciones cuestionables. Maquiavelo te mostraría que es mejor estar solo en la cima que bien acompañado en el fondo, porque la altura determina la perspectiva y el respeto que otros te otorgan. La aplicación práctica de esta ley exige crueldad calculada en la curación de tu círculo social. Debes evaluar fríamente si cada persona en tu vida eleva o degrada tu reputación mediante su asociación contigo, y tener el coraje de distanciarte de quienes te arrastran hacia abajo sin importar cuánto tiempo hayan estado presentes o cuánta lealtad malentendida sientas hacia ellos. Maquiavelo advertía que los hombres cometen el error de no saber poner límites a sus esperanzas, pero también de no saber limitar sus asociaciones. No todas las conexiones humanas merecen mantenerse. No toda historia compartida justifica asociación presente. No toda lealtad pasada
excusa, comportamiento presente que daña tu reputación. Tu círculo debe ser jardín cuidadosamente cultivado, no vertedero donde cualquiera deposita su presencia. La resistencia a esta sexta ley surge del conflicto entre lealtad emocional y estrategia reputacional. Pero Maquiavelo resolvería este conflicto recordándote que el príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la necesidad lo requiere. Distanciarte de asociaciones tóxicas no es traición, sino supervivencia reputacional. No es frialdad, sino reconocimiento maduro de que algunas personas, sin importar cuánto las hayas apreciado alguna vez, se han convertido en lastres que arrastran tu reputación hacia profundidades donde el respeto no puede alcanzarte. Tu lealtad mal dirigida hacia quienes no la merecen es traición bien dirigida hacia ti mismo, sacrificio innecesario de tu capital social en el altar de sentimentalismos que los demás explotarán sin remordimiento. Finalmente, esta ley te revela que el respeto es parcialmente tercerizado. No puedes controlarlo completamente mediante tus acciones aisladas, porque otros te juzgan por el conjunto de tu ecosistema social. Maquiavelo sabía que el príncipe sabio debe tener tales compañías que pueda tanto premiarlos como castigarlos según sus méritos. Aplicado al respeto cotidiano, esto significa que debes construir deliberadamente un círculo que refleje los estándares que quieres que se asocien contigo, eliminando sin piedad a quienes rebajan esos estándares mediante su presencia. Cuando tu círculo social se convierte en testimonio visible de tu buen juicio, gusto refinado y estándares altos, el respeto fluye automáticamente porque has creado evidencia social poderosa de que mereces exactamente el nivel de tratamiento que corresponde a alguien cuyo criterio de asociación es tan selectivo y acertado. La séptima ley oscura del respeto habita en el dominio del valor demostrable. Las personas respetan competencia tangible y desprecian pretensiones sin sustancia. Maquiavelo comprendió que proclamar habilidades que no posees genera desprecio más rápido que admitir limitaciones. Porque los seres humanos pueden perdonar ignorancia, pero difícilmente perdonan el fraude de presentarte como experto en territorios donde eres claramente incompetente. Esta ley brutal revela que cada vez que hablas con autoridad sobre temas que no dominas, cada vez que te atribuyes logros que no alcanzaste, cada vez que proyectas expertise falsa esperando que nadie note tu impostura, estás minando sistemáticamente el respeto que podrías haber mantenido mediante honestidad calibrada sobre tus capacidades reales. Porque la exposición de tu fraude es cuestión de tiempo y la humillación cuando llegue será proporcional a la pretensión que sostuviste. Los seres humanos poseen detectores exquisitamente calibrados para la autenticidad versus la impostura, porque la selección evolutiva favoreció a quienes podían distinguir entre aliados competentes y charlatanes peligrosos. Maquiavelo advertía que es necesario ser gran simulador y disimulador, pero inmediatamente aclaraba que los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades presentes que quien engaña siempre encontrará quien se deje engañar, aunque solo temporalmente, antes de que la realidad exponga la mentira. Aplicado al respeto basado en competencia, esto significa que puedes engañar inicialmente sobre tus capacidades. Pero el momento donde debes demostrar esas capacidades proclamadas llegará inevitablemente, y tu fracaso entonces no solo revelará tu incompetencia, sino también tu deshonestidad, duplicando el desprecio que recibirás por haber intentado el fraude en primer lugar. La crueldad de esta séptima ley radica en cómo castiga tanto la incompetencia como la pretensión de competencia, mientras que recompensa la competencia genuina y la honestidad calibrada sobre limitaciones.
Maquiavelo sabía que un príncipe no necesita tener todas las cualidades mencionadas, pero es muy necesario que parezca tenerlas, estableciendo una distinción sutil pero crucial. Puedes proyectar imagen general de capacidad sin pretender dominar específicamente lo que no dominas. La diferencia está entre presentarte como persona capaz que conoce sus fortalezas versus presentarte como experto universal que fraudulentamente proclama dominio sobre todo. El primer enfoque genera respeto porque es verificable. El segundo genera desprecio porque su falsedad eventual es inevitable. Observa cómo opera esta ley en ambientes profesionales y sociales. Las personas verdaderamente respetadas demuestran competencia clara en sus dominios específicos y admiten libremente limitaciones fuera de esos dominios, creando credibilidad mediante la combinación de expertise demostrable y honestidad calibrada. Inversamente, quienes sufren falta de respeto crónica frecuentemente son aquellos que proclaman saber de todo mientras demuestran dominio de nada, cuyas palabras grandiosas sobre sus capacidades colapsan cuando se les pide acción concreta, cuya necesidad desesperada de aparecer competentes los lleva a pretensiones que la realidad expone cruelmente. Maquiavelo te mostraría que es infinitamente mejor ser maestro reconocido en un dominio estrecho que charlatán expuesto en dominio amplio, porque el respeto sigue a la competencia demostrable y huye de la pretensión verificablemente falsa. La aplicación práctica de esta ley requiere honestidad brutal contigo mismo sobre qué dominas realmente versus qué meramente aparentas dominar, seguida de decisión estratégica de o desarrollar competencia genuina en áreas importantes, o admitir limitaciones en lugar de sostener fraudes que serán expuestos. Maquiavelo advertía que los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, porque ver corresponde a todos, mientras que tocar a pocos, pero eventualmente alguien tocará, alguien pedirá demostración, alguien exigirá prueba de las competencias que proclamas. Tu preparación para ese momento de verdad determina si el respeto inicial basado en apariencias se solidifica mediante sustancia o colapsa mediante exposición de fraude. La resistencia a esta séptima ley surge del terror a ser visto como limitado o inferior, llevando a sobrepromesas desesperadas sobre capacidades que no posees. Pero Maquiavelo demolería este terror mostrándote que admitir no sé o eso está fuera de mi expertise en realidad incrementa respeto porque demuestra seguridad suficiente para reconocer límites, mientras que pretender saberlo todo señala inseguridad tan profunda que necesitas fraude para sentirte valioso. Las personas respetan la competencia genuina en dominios específicos infinitamente más que pretensiones vagas de excelencia universal, porque la primera es verificable y útil, mientras que la segunda es sospechosa y finalmente inútil cuando se necesita capacidad real para resolver problemas reales. Finalmente, esta ley te libera de la prisión del síndrome del impostor al clarificar que el verdadero impostor no es quien siente dudas sobre su competencia a pesar de poseerla, sino quien proclama competencia sin poseerla. Maquiavelo sabía que el príncipe debe mantener el Estado mediante cualquier medio, pero el Estado, en este caso, es tu reputación de competencia. Y esa reputación solo se mantiene mediante entrega consistente de valor demostrable en tus áreas de verdadera expertise. Cuando alineas tus proclamas con tus capacidades, cuando prometes solo lo que puedes entregar, cuando admites limitaciones donde existen mientras demuestras excelencia donde la posees, construyes exactamente el tipo de credibilidad sólida que genera respeto duradero,
porque has cerrado la brecha peligrosa entre apariencia y sustancia, donde vive el desprecio que espera a todos los charlatanes eventualmente expuestos. La octava ley oscura que gobierna el respeto final reside en la comprensión del poder de la reciprocidad asimétrica. Debes dar más de lo que pides, pero nunca hasta el punto de la autoaniquilación, calibrando constantemente el equilibrio entre generosidad estratégica y preservación de recursos. Maquiavelo entendió que el príncipe generoso consume sus recursos en la generosidad misma hasta empobrecerse, momento en el cual debe gravosamente extraer de sus súbditos lo que antes daba libremente, generando odio donde antes había gratitud. Esta ley paradójica revela que el respeto requiere demostración de capacidad para dar valor sin expectativa inmediata de retorno, pero también requiere la sabiduría de reconocer cuándo continuar dando te convierte de benefactor en víctima, transformando el respeto inicial en desprecio por tu incapacidad aparente de defender tus propios intereses. Los seres humanos respetan a quienes pueden mejorar sus vidas mediante contribuciones valiosas, pero ese respeto se erosiona rápidamente si tu generosidad parece nacer de debilidad en lugar de fortaleza, de necesidad de aprobación en lugar de abundancia genuina. Maquiavelo advertía que uno se arruina si quiere ser siempre bueno en un mundo donde muchos no lo son, señalando que la generosidad sin límites no genera gratitud infinita, sino expectativas crecientes que eventualmente no puedes satisfacer, momento en el cual serás culpado por negar lo que antes dabas libremente. La clave está en la calibración. Dar suficiente para demostrar valor y capacidad, pero no tanto que agotes tus recursos o señales que darás indefinidamente sin importar cómo te traten, porque esa señal invita a explotación y el respeto nunca sobrevive a la dinámica de explotador-explotado. La crueldad de esta octava ley radica en cómo castiga tanto la tacañería extrema como la generosidad extrema, recompensando únicamente el punto medio difícil de calibrar, donde das lo suficiente para ser valioso, pero no tanto para ser usado. Maquiavelo sabía que el príncipe prudente debe encontrar un modo que no le haga necesitar ser liberal, porque la liberalidad te arruina, mientras la reputación de ser avaro, aunque te condene en palabras, no te arruina en realidad. Aplicado al respeto cotidiano, esto significa que debes contribuir valor tangible a las vidas de quienes te rodean, pero siempre desde una posición de abundancia percibida y no de necesidad desesperada, siempre con la claridad de que tu generosidad es elección revocable y no obligación permanente que deben esperar independientemente de cómo te correspondan. Observa cómo opera esta ley en relaciones de respeto genuino. Las personas verdaderamente respetadas son generosas con su tiempo, conocimiento y recursos, pero esa generosidad viene con límites claros y se retira inmediatamente cuando se abusa de ella, manteniendo el respeto porque su dar siempre parece emanar de elección poderosa y no de obligación débil. Inversamente, quienes sufren falta de respeto frecuentemente son aquellos que dan compulsivamente hasta el agotamiento, que no pueden decir no, cuya generosidad parece nacer de miedo al rechazo en lugar de verdadero deseo de contribuir, señalando debilidad que invita a explotación y borra cualquier respeto que su contribución inicial podría haber generado. Maquiavelo te mostraría que el respeto requiere demostración de poder mediante capacidad de dar, pero también demostración de poder mediante capacidad de retener cuando es estratégicamente necesario. La aplicación práctica de esta ley requiere monitoreo constante del flujo de valor en tus relaciones. Estás dando significativamente más de lo que recibes, pero conservando recursos suficientes para no empobrecerte,
o estás dando hasta el punto de autosacrificio que señala debilidad. Maquiavelo advertía que es prudente parecer misericordioso, fiel, humano, íntegro y religioso, y serlo, pero con ánimo dispuesto de tal manera que si es necesario no serlo, puedas y sepas adoptar lo contrario. Esta flexibilidad aplicada a la generosidad significa que debes cultivar reputación de persona generosa mediante actos genuinos de contribución, pero mantener siempre la capacidad y voluntad de retirar esa generosidad cuando se convierte en vía de explotación en lugar de base de respeto mutuo. La resistencia a esta octava ley surge de la creencia de que dar sin límites eventualmente generará reciprocidad equivalente, pero Maquiavelo destruiría esta ilusión mostrándote que los beneficios deben darse poco a poco para que se saboreen mejor, pero también que los hombres olvidan más rápidamente los beneficios recibidos que las ofensas. Tu generosidad no se acumula en una cuenta de gratitud que otros honrarán fielmente. Se consume en el momento y se olvida rápidamente, mientras que cualquier interrupción de esa generosidad se recordará como ofensa imperdonable. Esta asimetría cruel significa que no puedes comprar respeto duradero mediante generosidad ilimitada. Solo puedes demostrar tu valor mediante contribuciones estratégicas que mejoran vidas ajenas sin destruir la tuya. Finalmente, esta ley te revela que el respeto auténtico nace del equilibrio entre dar y retener, entre generosidad y límites, entre contribuir valor y preservar recursos. Maquiavelo sabía que un príncipe debe tener cuidado de no usar mal esta misericordia, porque usar bien la crueldad es hacer el mal de una vez para asegurar después beneficios continuos. Aplicado a la generosidad cotidiana, esto significa que ocasionalmente debes ser cruel, retirando tu generosidad de quienes la explotan, precisamente para preservar tu capacidad de ser genuinamente generoso con quienes la valoran apropiadamente. Cuando calibras tu dar en este punto medio sabio, cuando contribuyes significativamente, pero no hasta la autodestrucción, cuando demuestras poder mediante capacidad tanto de dar como de retener según lo merece el receptor, construyes exactamente el tipo de reputación que genera respeto sostenible, la de alguien valioso para tener cerca pero peligroso de explotar, generoso por elección pero nunca por debilidad, capaz de mejorar tu vida pero igualmente capaz de retirarse si su valor no es apropiadamente reconocido. Has recorrido las 8 leyes oscuras que gobiernan el respeto humano. Verdades que Maquiavelo identificó hace siglos, observando las cortes del poder donde el respeto significaba supervivencia y el desprecio equivalía a destrucción. Estas leyes no son invenciones modernas ni consejos de autoayuda superficial, sino descripciones precisas de la arquitectura psicológica que determina quién es respetado y quién es pisoteado en el teatro eterno de las relaciones humanas. La mayoría vivirá toda su existencia sin comprender jamás por qué recibe el trato que recibe, atribuyendo a la mala suerte o a la maldad ajena lo que en realidad es consecuencia directa de su ignorancia sobre estos mecanismos invisibles. Ahora tú posees el mapa que revela el territorio oculto, la visión que penetra las mentiras reconfortantes sobre la naturaleza humana para alcanzar verdades duras pero liberadoras sobre cómo realmente funciona el respeto en el mundo real donde todos habitamos. La pregunta que ahora enfrentas no es si estas leyes son justas o injustas, porque la naturaleza humana no consulta nuestras preferencias morales antes de operar según sus patrones ancestrales. Maquiavelo no escribió sobre cómo deberían ser los seres humanos, sino sobre cómo realmente son, y su genio radicó en tener el coraje de nombrar verdades que otros preferían ignorar.
Tu tarea ahora es igualmente clara. Puedes rechazar estas leyes por incómodas y continuar sufriendo su operación inconsciente en tu vida, o puedes aceptarlas como descripciones precisas de la realidad y comenzar a aplicarlas estratégicamente para transformar radicalmente cómo eres percibido y tratado. La ignorancia de estas leyes no te protege de sus consecuencias, solo garantiza que serás su víctima perpetua en lugar de su usuario consciente. Cada interacción humana que experimentarás de ahora en adelante será diferente, porque posees un marco de referencia que revela las dinámicas de poder operando bajo la superficie de cada conversación, cada encuentro, cada negociación tácita de jerarquía y respeto. Verás cómo otros te prueban constantemente buscando debilidades en tu armadura psicológica, cómo responden a tus señales de fuerza o debilidad con ajustes inmediatos en su comportamiento, cómo el respeto fluye y se retira según domines o ignores las leyes que ahora conoces. Maquiavelo te ha dado visión nocturna en el territorio oscuro del poder humano, capacidad de ver lo que permanece invisible para quienes operan bajo ilusiones reconfortantes sobre la bondad natural de la humanidad. Esta visión es responsabilidad tanto como privilegio, porque ahora no puedes reclamar ignorancia cuando sufres falta de respeto que tus propias acciones invitaron mediante violación de leyes que ya conoces. La transformación que estas leyes pueden generar en tu vida depende enteramente de tu coraje para implementarlas sin las disculpas constantes que la sociedad exige de quienes entienden el poder. Maquiavelo no se disculpó por revelar cómo funciona realmente el poder político, y tú no necesitas disculparte por aplicar ese mismo entendimiento a tus relaciones personales y profesionales. El mundo te tratará exactamente como le enseñes a tratarte mediante las señales que envías, los límites que defiendes, las narrativas que permites, las asociaciones que toleras, la competencia que demuestras, la generosidad que calibras. Cada una de estas áreas está bajo tu control, cada una puede ser ajustada deliberadamente para generar resultados diferentes. Cada una te ofrece palanca para transformar respeto recibido de escaso a abundante mediante aplicación consciente de principios que la mayoría desconoce completamente. El respeto que mereces no llegará porque lo deseas intensamente, ni porque trabajas duro esperando reconocimiento eventual. Llegará cuando domines las leyes oscuras que lo gobiernan, cuando proyectes valor mediante apariencias calibradas, cuando crees escasez estratégica de tu presencia, cuando mantengas dominio emocional absoluto bajo presión, cuando impongas consecuencias reales por transgresiones, cuando controles tu narrativa ferozmente, cuando cures tu círculo social sin piedad, cuando alinees, proclamas con capacidades demostrables y cuando calibres generosidad con preservación de recursos. Estas no son sugerencias opcionales, sino requisitos no negociables para quien busca respeto genuino en un mundo que responde a fuerza y no a súplicas, a demostración y no a esperanza, a dominio estratégico de leyes inmutables y no a deseos piadosos sobre cómo debería funcionar la naturaleza humana. Si este contenido ha resonado contigo, si reconoces estas dinámicas operando en tu propia vida, si sientes el despertar incómodo que viene de ver verdades que antes permanecían invisibles, entonces ayuda a que este conocimiento alcance a otros que también buscan comprender las reglas reales del juego humano. Dale like si Maquiavelo te ha mostrado algo que no podías ver antes. Comenta qué ley resonó más profundamente contigo y por qué. Comparte este video con alguien que necesita estas verdades tanto como tú las necesitabas antes de descubrirlas. Suscríbete al canal, porque continuaremos explorando las leyes ocultas del poder, la influencia y el respeto que la sociedad prefiere no discutir abiertamente, pero que determinan secretamente quién triunfa
y quién fracasa en el juego eterno de las relaciones humanas, donde todos participamos, queramos o no.